Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues estamos en otra partida del Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido 2018 y en la séptima ronda Magnus Carlsen vuelve a pinchar. Pero qué pinchazo ha dado después de casi levantar el vuelo, después de 4 victorias seguidas, llega y pierde con el ucraniano Alexander Zubov. Ha sido un partidón donde Magnus Carlsen no ha podido con la fortaleza, digamos, con el empuje de Zubov. Vamos a ver esta interesante partida que ha comenzado con D4. Alexander Zubov llevaba las piezas blancas y Magnus Carlsen las negras. Le ha respondido con D5 y después de C4, E6, caballo C3, aquí Magnus Carlsen ha jugado la defensa Ninzo India, donde juega su alfil a B4 clavando al caballo, y las blancas han defendido con E3, caballo F6. Magnus Carlsen ya le abre paso para poner bajo seguridad a su monarca. Caballo G2 ha jugado aquí el jugador blanco. Aquí lo más jugado es caballo F3 en la línea principal, seguido de enroque corto, alfil D3 y C5. Las negras atacan el centro, pero las blancas juegan caballo G2, C6 han jugado las blancas, A3 atacando a ese alfil, se ha ido a A5 y caballo G3. Aquí Carlsen se ha enrocado y ya poniendo ahí bajo seguridad su rey y preparándose para atacar al jugador blanco, para destrozarlo y para seguir sumando victorias. Pero alfil D3 ha jugado aquí Zubov y ya prepara también su enroque. C por D4 han seguido las negras, alfil por C4 y E5. Carlsen ataca ya al centro, se enrocan las blancas, caballo BD7, alfil A2, alfil C7 y D5. Vemos cómo Alexander ataca con ímpetu la posición de Carlsen. C por D5, alfil por D5, caballo por D5 y después de caballo por D5, caballo B6. Intentar conservar la pareja de alfiles, quitándolo por ejemplo del ataque del caballo, prácticamente es sucumbir en el desarrollo. Quedarían súper mal porque ahora las blancas dispondrían de caballo E4 atacando ese alfil, y si se retiran, mirad que todas las piezas estarían en la octava fila y las torres sin comunicar. Bueno, un desastre de desarrollo. Es por eso que aquí Magnus Carlsen es igual ceder la pareja de alfiles. Las blancas ya la han cedido y juega caballo B6 atacando dos veces el caballo, pero capturan las blancas, caballo por C7, captura la dama y alfil D2. Magnus Carlsen juega su torre a D8 clavando ese alfil. Vemos cómo por rayo X están amenazando a la dama la torre negra. Torre C1 también Alexander ataca a la dama de Carlsen, dama E7 y alfil B4. Vemos como Carlsen aquí está siendo atacado por el alfil y también la torre está atacando a la dama. Por lo tanto, después de torre por D1 y alfil por E7 se queda el tablero sin damas. Torre D2 ha jugado Magnus Carlsen atacando al peón de B2, pero realmente ese peón no se va a poder comer en la vida después de la jugada que hace Zubov. Por ejemplo, torre D1, aquí hacer torre B1 sería una jugada bastante dudosa, ya que las negras ya comienzan a recobrar toda su actividad con alfil E6 y las blancas quedan pasivas en la defensa de ese peón. Por lo tanto, lo que juega aquí el jugador ucraniano es torre Fd1 y vemos que ese peón no se puede capturar en la vida. Torre por B2 sería un gran error de Magnus Carlsen, que perdería inmediatamente porque hay un jaque mate de pasillo con torre D8. Por lo tanto, aquí Carlsen lo que hace es torre por D1 y torre por D1 amenazando mate otra vez en la octava fila, así que alfil E6 dando paso a la torre que estaba en la esquina. Caballo E4 seguido la partida y F6 dando sustento al centro hace Magnus Carlsen. Se ha desarrollado la partida con caballo C5 atacando al alfil, atacando al peón de B7, rey F7 atacando al alfil blanco y defendiendo al propio alfil D6. Vemos que las blancas siguen amenazando el peón de B, y lo bueno es que no se puede defender con la torre ahora porque este alfil controla la casilla B8. Por lo tanto,
juegan activamente con caballo C4 también atacando al peón B2, se intercambian los peones, caballo por B7, caballo por B2 y torre C1, y vemos cómo esa torre logra el control de la columna abierta. Mientras tanto la torre de Carlsen permanece más pasiva y ya tienen algo ganado, que es la actividad de las piezas, aunque bien es cierto que el rey negro está un poquito más activo que el rey blanco, pero muy poco. Caballo C4 atacando al alfil C5 y rey G6, H3 A5, caballo D6 atacan dos piezas al caballo. Aquí Carlsen no quiere intercambiar los caballos y se va a B2, alfil B6, torre A6. Vemos que parece que Carlsen habría cazado una de las dos piezas alfil o caballo porque está dándole digamos una amenaza, pero las blancas sencillamente tienen el recurso de defenderse con alfil C7, H5 ha seguido la partida, H4 y torre A7, torre C5 atacando a ese peón que lo ha tenido que avanzar Magnus, rey F1 acercando un poquito la blanca del rey a la lucha, caballo D3 atacando a la torre, se ha venido a C3 atacando al caballo, pero ese caballo es incomestible porque si se comen el caballo en un momento determinado, el alfil también queda atacado porque es la torre la que lo defiende, así que aquí alfil B3 han hecho las negras sin miedo que se coman ese caballo, y caballo C8 atacando a la torre, se ha ido a A6 y ahora parece que las blancas se puedan comer el caballo de D3, pero realmente no se lo pueden comer, porque si se lo comen sería un error grave, puesto que vendría el alfil, le estaría dando un pinchito a torre rey y están ganando la calidad las negras, las piezas de Magnus. Así que lo que hace aquí el jugador blanco es rey E2 atacando otra vez al caballo, caballo B2, caballo D6, rey H7, torre C5, rey G6, E4 y torre A7. La partida ha seguido con G3, pues digamos poniendo la estructura de peones en una posición bastante defensiva. Alfil D1 atacando al rey, se ha ido a E3, rey H7, F3. Ahora son las blancas las que dominan totalmente la posición, las piezas están muy agresivas y el rey blanco está muchísimo mejor que su homólogo negro. Alfil B3 ha seguido la partida, F4, y aquí quizá lo mejor sería capturar este peón por lo que ha pasado, porque después de G por F4 las negras parecen estar bien la estructura, pero aquí lo que juega Magnus Carlsen es su alfil a E6, permite F por E5 y F por E5, y ese peón ahora queda muy vulnerable y lo van a atacar desde todas las posiciones de las piezas blancas. Rey D2 ha seguido la partida, alfil G4 y caballo F7, y ese peón está ahí temblando ya, atacado por todos los lobos, el alfil, el caballo y la torre. Caballo D1, caballo G5, jaque, el rey se ha ido a G8, vemos como ahora ese rey está atrapado allí, el caballo le impide la salida, está defendiendo también ese caballo, ahí cumplen una misión extraordinaria, porque aparte de que obstruye al rey para que no salga, también está defendiendo al peón de E. La partida ha seguido alfil por E5 y aquí Carlsen pierde un peón. Caballo F2, torre B5 y torre D7 dando un jaque al rey, se ha ido a C3, rey F8 tratando de salir, torre B8 jaque, el rey se ha ido a E7, parece que sale, torre G8 y buenísima jugada de las negras, de las blancas, que van a conseguir un peón más, un peón negro, porque ahora vemos que ese peón ya es, digamos, indefendible. La partida ha seguido con torre D3 jaque, el rey se va a B4, torre B3 y cae otro peón. Bien es cierto que también el peón de A es muy vulnerable después de la jugada alfil D1, torre por G7 jaque, cae otro peón. Vemos que el blanco le saca 3 peones al negro, si bien es cierto que este también no se puede contar, pero 2 peones bien claros sí que le saca a Magnus Carlsen. Rey E8, rey A5 y torre por A3 jaque, rey B6, torre B3 jaque, el rey se va a C7, caballo G4 atacando a ese alfil
y alfil d4, y vemos con una posición ahora mismo donde el rey negro está sufriendo grandes problemas, el rey de Carlsen, porque realmente está cortado y después de torre b5 las blancas han jugado rey b6 y realmente ahora lo que se amenaza es un torre b8 jaque mate. Magnus Carlsen debe de estar temblando ya ahora aquí en esta misma posición diciendo madre mía, voy a perder otro punto porque realmente aquí no hay nada que hacer. Alfil b3 controlando el mate, parece que se retuerce Magnus Carlsen, pero torre a7 renueva la amenaza, se amenaza torre a8 jaque mate puesto que el rey prácticamente no tiene movimientos. Torre b8 defendiéndose, pero caballo e6 y ahora la amenaza es torre e7 jaque mate. Mirad cómo una y otra vez el blanco ya está amenazando con capturar la cabeza del rey de Magnus Carlsen. Aquí alfil por e6 han jugado y después de rey por e6, rey f8 y torre a7 se amenaza mate en h8 y además se amenaza el peón de h5. La partida prácticamente está ya, digamos, perdida para las negras. Es que no hay nada que hacer porque la amenaza de los mates en octava es inminente por todos lados que lo mires. Torre e8 ha jugado pataleando Magnus Carlsen, pero después de rey f5 se ha rendido porque realmente no hay nada que hacer. Si por ejemplo aquí torre d8 amenazando al alfil, pierden. Si ahora lo vamos a ver. Si torre g8 viene torre por h5 y ese caballo también está en captura. Y si se va a h2, rey g6 y a torre e6 jaque, alfil f6 y aquí las negras si quieren seguir tienen que sacrificar la torre porque se amenaza un torre h8 mate. Por lo tanto es imparable. Y si no se viene a g8 sino que como os decía la torre viene a d8 amenazando al alfil, vendría alfil g7 jaque y después de rey f7 alfil f6 y vemos que esa torre está en captura después del descubierto de la torre al rey. O sea, no sirve tampoco rey g8 para amenazar la torre si ahora alfil por torre, rey por torre, porque sencillamente torre h8 jaque y a rey f7 torre por d8 y Magnus Carlsen pierde de cualquier manera. Es por eso que se había rendido ya. Bien amigos, espero que os haya gustado este partidón donde Magnus Carlsen ya casi se le puede decir que se está despidiendo del campeonato del mundo de rápidas, puesto que de 7 partidas lleva 4 puntos, se mete digamos en la tabla en los puestos muy bajos. Bueno, tiene que ocurrir un milagro de esos bastante grandes para que Magnus Carlsen pueda remontar este campeonato del mundo. Espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido. Si ha sido así, darle me gusta y aquí os dejo otros 2 vídeos que os van a gustar. Un gran saludo para todos.